bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Elías Levy, ex corresponsal de la agencia EFE en Jerusalén. Elías, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Bueno, mientras aquí en el Ecuador tenemos nuestros propios problemas, en el mundo se desatan otros que pueden tarde o temprano influir directa o indirectamente en las crisis económicas del mundo, por ejemplo. Y pues ahora estamos viendo lo que está sucediendo en Qatar y quisiéramos entender un poco más qué es lo que sucede, cuáles son las causas de la crisis que tiene en este momento a Qatar, pues dentro de un bloqueo económico y de transporte, y qué influencias podría tener eso en el resto del mundo. Elías. Bueno, lo que está ocurriendo no es nada nuevo, Janet, es parte de un problema que existe desde hace años, y es esa ambigüedad de la política exterior de Qatar, en la cual tiene unas alianzas ambiguas, por un lado junto a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, por otro lado junto a Occidente, por otro lado junto a Irán y por otro lado junto a grupos que sus vecinos consideran organizaciones terroristas. Insisto, no es nada nuevo, es algo que se va para atrás varios años. Ahora, ¿qué tan cierto es que Qatar está financiando a organizaciones terroristas? ¿Qué pruebas se han presentado? La financiación de organizaciones terroristas no es algo que sea tan fácil de demostrar. Básicamente puede haber un apoyo político, puede haber un apoyo indirecto, como puede ser, por ejemplo, el asistir en cierta medida al movimiento islamista Hamas, afín a un movimiento en Egipto llamado Hermanos Musulmanes, y que Egipto lo considere eso un apoyo al terrorismo. Todos sabemos en periodismo que el terrorismo es una definición muy ambigua, a la que no se ha llegado a decidir exactamente qué es y cómo considerarlo, y lo que uno puede considerar terrorista, el otro lo puede considerar un movimiento social. Ahora, pero precisamente partiendo de esos conceptos y de la dificultad de definir a un grupo como, digamos, como terrorista en ese caso, en el caso de Hamas, la Organización de las Naciones Unidas no lo ha definido como terrorista. Bueno, la Organización de Naciones Unidas no decide a nadie como terrorista. Básicamente quien decide a alguien como terrorista son gobiernos o organizaciones transnacionales tipo la Unión Europea. Naciones Unidas es un tema que no ha conseguido resolver hasta ahora, que no ha conseguido emitir una declaración de qué considera terrorismo. Básicamente a partir de 2001 se hace más fácil, debido a una serie de listas que empiezan a salir desde la Unión Europea, desde Estados Unidos, y entonces tenemos una referencia, incluso nosotros como periodistas tenemos una referencia sobre más o menos qué es terrorismo. Está claro que tirar 2 torres en Nueva York es terrorismo y que Al-Qaeda es una organización terrorista, pero por ejemplo Hezbollah habría que diferenciar entre su parte política, entre su brazo armado, y eso no ha sido fácil decidir. Hezbollah es una organización, por ejemplo, con la que Qatar mantiene relaciones. Igual se produce con el movimiento de la Hermandad Musulmana, que Egipto tanto protesta. Algunos de sus líderes están en Qatar y Egipto lo considera una amenaza a su régimen. Igual ocurre con Arabia Saudí, con algunos opositores. De cualquier manera, estos movimientos a los que Qatar ofrece respaldo de una o de otra manera, ya puede ser con dinero o ya puede ser con apoyo político, sí que tienen brazos armados que en muchos países están considerados organizaciones terroristas. Ahora, analicemos como la posición de cada país como para poner sobre la mesa si esto realmente se trata de una preocupación de que Qatar esté financiando grupos terroristas, o si realmente se empieza a mover la geopolítica nuevamente en esa región. Veamos la posición de Egipto, por ejemplo. Egipto ha sido un país al que Qatar lo ha apoyado y le ha donado millones de dólares durante años, y en este momento toma una posición en contra de Qatar, pues porque supuestamente está financiando a los Hermanos Musulmanes. Habrá que ver qué Egipto, si el Egipto de Mursi, el islamista, o el Egipto de Abdel Fattah al-Sisi, que gobierna en este momento. En toda circunstancia tiene que ver la geopolítica. Qatar es un país que se encuentra en un mundo ambivalente. A final de cuentas, hasta hace 20 años o 30 años, Qatar era un país que estaba considerado un pequeño país del Golfo Pérsico. El descubrimiento de gas natural y el tener la reserva más importante de gas natural en el mundo, que explota, entre otras, ese gas natural es explotado junto a Irán, le hace estar en una situación siempre en medio de toda la geopolítica de la región. Y Qatar ha elegido la vía de la ambigüedad, en la cual mantiene relaciones con unos, relaciones con otros,
Insisto que hace ya años que se le viene advirtiendo a Qatar de ese apoyo a grupos terroristas. Estos países árabes que han tomado esta decisión ahora, ya en 2014 algunos de ellos rompieron relaciones con Qatar por la misma razón, con lo cual estamos viviendo como un segundo ciclo, esta vez un poquito más intenso. Ahora, hay un problema ahí, y es que Qatar no quiere reconocer como legítimo el gobierno que está en este momento porque considera que fue tomado por la fuerza. ¿Eso pues también es un punto que causa problemas? Otra vez, Qatar está siempre tratando de estar bien con Dios y con el diablo. Siempre ha encontrado la vía para salir como país pequeño, como potencia entre dos frentes, entre el Islam suní y el Islam chií, el uno representado por Arabia Saudí y sus aliados, el otro representado por Irán y sus aliados. Él está en medio. Y Qatar, como tal, siempre trata de salir adelante con una política que le permita, otra vez, estar bien con unos y con otros. Pero es una manera de protegerse siendo un país pequeño en medio de tanta potencia. Sí, es una forma de protegerse. Generalmente en la historia nosotros vemos casos parecidos, no al extremo de Qatar, pero a mí siempre me parece apropiado, por ejemplo, recordar el papel de países como Austria, después de la Segunda Guerra Mundial, en medio de dos frentes, como países pequeños y como países que quedan en medio de dos grandes bloques o de dos grandes alianzas, son los que pueden salir más perjudicados de un enfrentamiento bélico, por ejemplo, o de un enfrentamiento político o de un enfrentamiento económico entre dos grandes bloques. Como tales, suelen ejercer un papel, a veces de puente, a veces tratar de sobrevivir. Qatar vive en esa ambigüedad desde hace ya dos décadas aproximadamente. Hoy está tipificada como una potencia de mediano tamaño. Y bueno, el tiempo dirá exactamente hasta qué punto se puede justificar ese apoyo que presta a organizaciones que están, en algunos países, están vistas decididamente como grupo terrorista. Ahora, Estados Unidos se ha manifestado, digamos, a favor o apoyado la posición de Arabia Saudita en este problema, pues que está en contra de Qatar. Pero cuando vemos lo que ha hecho también Estados Unidos con Qatar, también hay ambigüedad, también hay algo que genera dudas. Por ejemplo, tiene una base militar gigantesca en Qatar, y también pues hace pocos días me cuentan que le vendieron 72 aviones de guerra los Estados Unidos a Qatar. O sea, si estuvieran preocupados porque están financiando el terrorismo, no creo que la decisión más inteligente sería venderles 72 aviones militares. ¿Cómo entender esa posición norteamericana? Pues está siempre dentro del mismo problema, que es todo el Golfo Pérsico y todos los intereses que hay en torno a ese Golfo, alrededor del cual el mundo se abastece de petróleo y de gas natural. Básicamente Estados Unidos siempre ha tenido una política de andar casi de puntillas entre las alianzas con uno y las alianzas con otro. Qatar efectivamente tiene una base americana-británica, si no me equivoco, en la cual tiene intereses para la estabilidad del Golfo. Qatar está asentada sobre un estrecho casi, el estrecho de Hormuz, que es el abastecimiento del mundo de petróleo. Ese estrecho se llegara a cerrar, estaríamos todos en un gran problema, incluido el continente americano, básicamente. Principalmente Estados Unidos. Principalmente Estados Unidos. Entonces, bueno, Estados Unidos trata de cerrar sus alianzas. Yo vería esto más dentro de un problema dentro del mundo árabe, más que un problema a nivel mundial. Es el mundo árabe el que tiene que resolver este problema con Qatar. Es Qatar la que tiene también que tomar sus decisiones y saber de qué lado quiere estar y si puede seguir ejerciendo esa función ambigua y de puente entre dos mundos que hoy están enfrentados, y lo vemos todos en el conflicto sirio, lo vemos todos en el conflicto de Yemen, lo vemos en el conflicto de Libia. Es un enfrentamiento que excede la región del Golfo Pérsico, sin duda. Ahora, ¿qué tan probable es que se desate un nuevo conflicto armado dentro de los países árabes, tomando en cuenta este problema con Qatar? O sea, ¿en qué tanto peligro está Qatar en este momento? No creo que se pueda hablar en este momento de un enfrentamiento bélico, básicamente no mientras Estados Unidos tenga ahí intereses tan importantes como los que acabamos de mencionar, intereses militares e intereses petrolíferos. Está claro, aparte, que Qatar es un país muy chico, a efectos geográficos, a efectos militares, a efectos de población. 300.000 habitantes tiene, ¿no? Tiene 2 millones, alrededor de 2 millones y medio, 2.600.000, de los cuales la cifra que decía son los cataríes. Ajá. Los otros son extranjeros. Ah, ok. Con lo cual,
El ejército es el segundo más pequeño de toda la región. La situación de un enfrentamiento bélico en esas circunstancias, con una base americana dentro, no creo que todavía haya llegado el momento, ni se pueda hablar, ni se pueda prever. Por supuesto, Oriente Medio siempre tiene sus sorpresas. Ahora, esto en medio de las crisis que hay en el mundo árabe, Medio Oriente, ¿cómo influye en que las cosas se agraven y cómo influye, por ejemplo, a la geopolítica y a la economía mundial? Por supuesto que siempre puede influir. Cualquier cosa que ocurra en el Golfo Pérsico, cualquier cosa que pueda cerrar o pueda llegar a poner en entredicho ese pequeño estrecho del que siempre hablamos, el estrecho de Hormuz, puede llegar a tener un impacto directo sobre las bolsas de todo el mundo. En el momento en el que el petróleo suba, ya sabemos qué es lo que ocurre. Por ahora no se ve, no se ha cerrado el estrecho, por ahora no se ven los síntomas de otros conflictos. Qatar tiene una de sus alianzas es con Irán, que está del otro lado del estrecho, con lo cual no se ve esa gravedad por el momento. Parece ser más un asunto dentro de lo que sería el grupo del Consejo de Cooperación del Golfo. ¿Qué es lo que pasa con el gas? ¿Cuánto poder le da la producción de gas a Qatar? La producción de gas es básicamente el ingreso principal de Qatar. Qatar es uno de los países más ricos del mundo, siempre situado, de acuerdo a los baremos que se utilicen, entre el primer y el segundo país más rico. Y todo dependiendo de cómo lo calcules, porque si tú calculas la población en 2.600.000 tendrás un PBI per cápita. Si lo calculas de acuerdo a 300.000, el PBI per cápita se puede disparar a por encima de $500.000 por persona, que es una cosa impresionantemente alta. Básicamente los que se benefician de ese gas son 300.000 personas, no 2.600.000. Todos los beneficios van para los cataríes en sí. Con lo cual estamos hablando de un país en el cual se vive muy bien si eres catarí, en el cual tienes unos beneficios que son inmensamente altos y, bueno, la envidia de mucha gente. Claro que sí, pero existe la posibilidad de jugar con el gas como una herramienta de poder, porque pues al ser un país tan pequeño, tener un ejército pequeñito, estar en la mitad de todo, querer como estar en paz con todos, yo lo interpreto de esa manera, pues el gas es una herramienta que puede ser poderosa. Por ejemplo, me parece que Egipto vive del gas que le provee Qatar. Por supuesto que es un arma poderosa, no tanto como el petróleo en sí, ¿vale? Pero sin duda cualquier desarrollo puede permitir o causar en ciertos países ciertos estragos, particularmente aquellos que tienen abastecimiento. 2.600.000 personas, no te voy a decir que viven todos del gas, pero desde luego viven de forma indirecta alrededor de esa industria. Quiere decir que sí, o sea, esa explotación del gas puede tener ciertas consecuencias a nivel mundial. Todavía no vemos esas situaciones extremo. Insisto, hay muchos intereses también en Europa, en Estados Unidos, que tratan de mantener el equilibrio. Ahora, viendo lo que sucede en los países árabes y viendo la actitud del mundo frente a esos problemas, ¿qué podemos esperar de esto? Porque pues tenemos aquí un problema latente, ¿no? Está allí, bueno, tú dices que es un problema que el mundo árabe lo debe resolver, pero es un reto también nuevamente para el resto del mundo de poder prevenir que algo más suceda, que no está descartado. ¿Qué debería hacer el mundo y cómo ves el papel de la comunidad internacional en este problema en particular? Y después podemos ver de lo que ha sucedido en otros países. Básicamente yo creo que ya lo estamos viendo a Estados Unidos. El mensaje de los aviones que mencionabas antes, primero fue firmado o fue concertado antes de que estallara la crisis. Eso también hay que ponerlo en perspectiva. Si no me equivoco, fue un día antes. Con lo cual el mensaje también sería confuso. Pero yo creo que Estados Unidos se habría pronunciado y habría dicho, si hubiera cualquier perspectiva de guerra, podría haber dicho ese contrato está en estas u otras condiciones. No es el caso. Estados Unidos, Francia, incluso Turquía están tratando de mediar de forma que esto se apague cuanto antes y probablemente yo lo que veo es algún tipo de acción por parte de Qatar en la cual pues se baje de la parra, como podríamos decir, ceda si no a entregar esa lista de terroristas, por ejemplo, que Egipto ha solicitado, por ejemplo, sí a que no estén dentro de Qatar. Perfecto. Elías, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.